Como todas las semanas tratamos de convocar al licenciado Patricio Adorno porque con él vamos a analizar un mes después de que pasaron las elecciones. El próximo 26 se va a cumplir un mes de que todos los argentinos hemos votado. Y la pregunta que nos hacemos y que le hago al licenciado, que en estos momentos va a analizar y que lo saludo, ¿cómo le va, licenciado Patricio? Gracias por la deferencia con América Tucumán. ¿Las cuentas en rojo? ¿Hay alerta fiscal en la mitad del país? Bueno, siempre, muchas gracias por la invitación, la verdad que siempre es un placer y siempre preguntas sencillas para tratar de responder y de abordar en estos espacios. Me parece que está claro que todos los gobernadores de provincia, de cara al tratamiento del presupuesto 2026, que si todo sale bien y si el gobierno quiere, va a ser el primer presupuesto de Javier Milei a cargo de la Administración Pública Nacional, van a necesitar empezar a rever la cuestión fiscal y los dineros atrasados por parte de Nación, que son en muchos casos enormes sumas de dinero que tienen que ver con el reparto del fondo del fondo del combustible, que Nación se lo está quedando y que son para obras viales. Digo, provincias que están poniendo muchos recursos propios para sostener infraestructura nacional. El caso de Río Negro y Neuquén es uno de los casos más emblemáticos. Tienen un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiéndole al gobierno nacional que ponga plata para que los camiones que sacan el petróleo de Vaca Muerta puedan recorrer las rutas nacionales en esas provincias para poder exportar lo que hoy es uno de los elementos más importantes del superávit fiscal energético de la Argentina. Gobernadores como el propio Osvaldo Jaldo, Jalil, Sáenz, los gobernadores de la zona litoraleña de la Argentina, que empiezan a ver que los recursos fiscales que tienen, además por las consecuencias naturales del programa de gobierno que lleva adelante el Ejecutivo que conduce Javier Milei, bueno, la recaudación, ingresos brutos, que es el 80% más o menos de la recaudación de las provincias, se viene cayendo a pedazos, la actividad económica que no termina de repuntar, la inflación que tuvo un rebrote y que empieza de nuevo a estar más cerca del 3 que del 2, que es un número bajo, pero que sostenidamente con la pérdida de poder adquisitivo sigue reduciendo el margen que tienen las familias para destinar a consumo. Bueno, todo eso repercute en la capacidad crediticia y financiera de las provincias para poder hacer frente a las erogaciones corrientes que al mismo tiempo cada vez le dejan menos márgenes, porque el gobierno nacional además se desentendió de muchas competencias y se las transfirió a las provincias. Pienso, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, incentivo docente, conectividad, equipamiento a hospitales. Bueno, todo eso corre por cuenta de las provincias y había programas nacionales. Reactivación de algunas reactivación de obras. Digo, hoy la provincia de Tucumán está encarando reactivaciones importantes de obras, pero que son fondos internacionales. Y fondos internacionales que no llegaban porque el Ejecutivo había pisado la aprobación de los pliegos hacia el exterior. Digo, en ese contexto, las provincias están sufriendo un ahogo importante. Lo vimos al gobernador de Salta hace no mucho protestar frente a la Casa Rosada. Los vemos a los gobernadores de La Pampa, de provincia de Buenos Aires, que son opositores directos al gobierno nacional, pero a los que también les pasa factura esta situación. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una deuda multimillonaria con la Casa Rosada que no se le termina de pagar. Digo, de repente los gobernadores empiezan a sentir en los bolsillos de las arcas provinciales la presión del superávit fiscal de la nación. Digo, ¿Y qué significa que una provincia empeore su resultado fiscal? Las provincias entre 2024 y 2025 hicieron un enorme ajuste, la gran mayoría de las provincias hicieron un enorme ajuste para compensar los recursos monetarios, los recursos económicos que Nación dejó de mandarles. Digo, cuando Javier Milei habla de la motosierra, mucho de ello, digo, que pasó por jubilados, pasó por asistencia social, también pasó por recursos que estaban destinados a las provincias, que no eran transferencias directas a las provincias, pero que eran, por ejemplo, obra pública, compra de insumos, provisión, por ejemplo, de vacunas que no se proveen, asistencias directas a personas que llegaban a las provincias. Bueno, de eso se empezó a hacer cargo. Entonces, las provincias, supongamos Tucumán, tiene una cantidad de dinero que le ingresa y gastos que no se modificaron a lo largo del tiempo, pero que cada vez ingresa menos dinero. Claro. Entonces tienen que hacer más recortes para poder suplir y quedar empatados.
Ni siquiera estamos hablando de fondos anticíclicos que te permitan en épocas malas tener dinero con el cual compensar la baja recaudatoria, no, porque la Argentina viene, sobre todo en los últimos 3 trimestres, en una recesión cada vez más profunda que hace que la actividad económica, que es el lugar de donde nace la principal fuente de ingresos, que es el impuesto, sea cada vez menor y que por lo tanto sea más difícil. Y eso se lo puede ver, Patricio, ahora. Estamos a 25 días del mes de noviembre, ya prácticamente cerrando este año. Estamos a 30 días de las fiestas. A 30 días de las fiestas, sí, sí. Y el impacto que tiene socialmente, ¿no? ¿Qué es lo que se gastó el pasado 26 en las elecciones? ¿Cómo está Tucumán con ese número? La provincia de Tucumán tiene, y lo veíamos en algunos de los rankings que publicaron medios especializados en el análisis de finanzas, venía con un superávit fiscal y un equilibrio fiscal que vamos a ver ahora con el tratamiento del presupuesto, que si yo mal no me equivoco, debería ser tratado en la legislatura la semana del 4 de diciembre, para ver, bueno, efectivamente, cuál va a ser el presupuesto de los gastos y de las erogaciones que va a tener la administración pública provincial de cara al año que viene, porque el presupuesto que se erogó hasta este momento está imputado a los gastos corrientes de este año. ¿Y qué le decimos a la señora que está, doña Rosa, que está del otro lado? ¿Qué tiene que esperar? Bueno, en diciembre se viene el aguinaldo, se vienen... Todavía Tucumán no ha confirmado si el gobierno de la provincia va a dar un bono extra a los trabajadores estatales. Que siempre tiene la presión, por ejemplo, de Santiago del Estero, claro, que hace anuncios muy rimbombantes respecto a montos exorbitantes que le da a la administración pública. Claro, son condiciones diferentes, hay que ver, eso depende del gobernador, del Ejecutivo Provincial, porque bueno, los bonos son discrecionales, si se quiere, el aguinaldo no, y el sueldo de los empleados públicos de la administración centralizada. Sí, que en realidad están diferenciados respecto de la Administración Pública Nacional. La Administración Pública Nacional, los empleados nacionales vienen con aumentos del 1% mensual en el mejor de los casos. La Administración Provincial tiene paritarias diferenciadas, entonces los acuerdos son con los sectores gremiales que representan a los trabajadores de la provincia. En ese sentido, me parece que el gobernador creo que lo dejó muy claro en algunas de las alocuciones que tuvo en las últimas semanas respecto de que la provincia se va a garantizar de pagar en tiempo y forma los salarios. A ver, el mes de diciembre siempre es un mes complejo para todas las administraciones porque empieza un cierre del ejercicio del año fiscal, eso quiere decir que uno tiene que terminar de cerrar las cuentas, de poner todo en orden y empezar con el ejercicio siguiente, entonces además tiene un montón de erogaciones que tiene que ir cubriendo, entonces siempre es un mes complicado y si encima le sumamos que la situación nacional no acompaña para que las provincias tengan un poco más de oxígeno a la hora de afrontar gastos corrientes, ni siquiera estamos hablando de grandes obras de infraestructura. Bueno, los gobernadores por eso los vimos, por ejemplo, reunidos en Santiago del Estero, a los gobernadores del Norte Grande, poniendo sobre la mesa de negociación, bueno, la transferencia de las cajas previsionales de algunas provincias, las obras de infraestructura, la devolución de los ATNs no entregados, el tema de los impuestos al combustible que se cobran y no se reparten en las provincias. Digo, hay una situación fiscal de fondo en las provincias que pone sobre la mesa la necesidad de que el gobierno se siente a dialogar y ponga blanco sobre negro respecto a que las provincias también tienen necesidades que acompañaron durante todo este proceso, pero no puede descansar todo el ajuste fiscal en las cuentas provinciales sin dañar y perjudicar de forma permanente a las estructuras provinciales. Y porque también ya uno ingresa en la cuenta regresiva de cara a las elecciones 2027. 2026 es el año medio para poder trabajar. Totalmente, y de hecho muchos de los gobernadores, si no la gran mayoría, aspiran a dos cosas. O a su propia reelección, aquellos que pueden, el caso de Osvaldo Jaldo, por ejemplo, sí, que tiene el derecho natural a querer ser reelecto gobernador, y el caso de otros gobernadores o ex gobernadores, como por ejemplo el de Santiago del Estero, como por ejemplo el gobernador de Santa Fe, el de Mendoza, el de Córdoba, que Salta no puede, ¿no? Ya. Salta no, pero no recuerdo si Salta está en su primer mandato o en su segundo, pero pueden aspirar a ser competidores directos de Javier Milei en el 2027. Entonces, uno desde el gobierno nacional no solamente tiene que pensar en la administración de la cosa pública, sino que el propio Javier Milei ya dijo que está pensando en 2027, está pensando en su reelección. Bueno, y está pensando en un candidato en Tucumán también, para el gobernador. Sí, que tiene un cargo importante en ¿Está en esta foto? En yacimientos petrolíferos fiscales, estamos hablando de Lisandro Catalán,
el ministro del Interior, te diría, más efímero de la vuelta de la democracia hasta hoy. Sí, creo que por 5 o 6 días es el que estuvo menos tiempo. Sí. Y es una persona que está encargada de armar la Libertad Avanza o de rearmar la Libertad Avanza en la provincia de Tucumán, que tiene el serio peligro de que no se enfríe su cuota de poder desde la lejanía de la gestión. Digo, una cosa es ser el titular del partido político en la provincia, estando dentro del gobierno nacional, donde está el sol que calienta a todos los referentes libertarios que fueron electos en estas elecciones, y otra cosa es estar corrido de la escena pública y tener que ir a tocar la puerta de los ministerios como un hijo de vecino más.